Mapas antiguos, nombres que nos suenan a pura leyenda: Babilonia, Constantinopla, Persia, nombres que definieron la historia, pero que hoy solo vemos en libros. De todos ellos, la desaparición de Persia es quizá la más reciente y la que más nos confunde. ¿Cómo es posible que un nombre que evoca emperadores legendarios, palacios como Persépolis y un imperio que desafió a griegos y romanos, de repente pareciera desvanecerse de los mapas? Durante siglos, el mundo conoció a esta tierra como Persia. Y entonces, de pronto, en pleno siglo XX, el nombre fue borrado de la diplomacia internacional y reemplazado por otro: Irán. Muchos pensaron que fue un simple cambio de nombre, como una empresa que cambia de logo. Pero la verdad es mucho más compleja. No fue un simple cambio, fue una declaración, un acto de orgullo y desafío. El nombre Persia nos hace soñar con leyendas y grandes imperios. Pero, ¿y si te dijera que Persia en realidad nunca desapareció? Y que la razón por la que su nombre fue borrado de los mapas fue una rebelión cultural contra la imagen que Occidente había construido de ellos. Esta es la historia oculta de nacionalismo, orgullo y poder que transformó a Persia en Irán. Una historia que nos enseña que a veces, para construir un futuro, tienes que reclamar tu pasado más antiguo. Para entender lo radical que fue esta decisión, primero tenemos que sentir lo que significaba la palabra Persia. Cierra los ojos y piénsalo. Persia. La palabra casi tiene magia. Nos lleva a un mundo de las 1001 noches, aunque esas historias sean árabes. Nos habla de Ciro el Grande, el que liberó a Babilonia, y de Darío I, el arquitecto de un imperio que se extendía por 3 continentes. Es un nombre que suena a poder, a arte, a una civilización milenaria que fue el centro del mundo. El arte persa, su poesía con genios como Rumi y Hafez, su arquitectura, todo llevaba este sello. Persa no era solo un nombre, era una marca de calidad. Los gatos persas, las alfombras persas, son símbolos de una herencia sofisticada y admirada en todo el mundo. Desde la antigua Grecia hasta la Inglaterra victoriana, Persia era sinónimo de un oriente fascinante, a veces temido, pero siempre respetado. Entonces, la pregunta se vuelve mucho más pesada. ¿Por qué un país renunciaría a un nombre con tanto valor histórico y cultural? ¿Por qué cambiar una marca reconocida por más de 2000 años por una que, para la mayoría del mundo, era desconocida? A simple vista, parecía un suicidio de marketing geopolítico. En las embajadas y en los periódicos de todo el mundo, la noticia causó confusión. ¿Dónde estaba este nuevo Irán? ¿Qué le había pasado a Persia? El misterio apuntaba a una transformación mucho más profunda que el mundo apenas empezaba a entender. Y para encontrar la respuesta, no hay que mirar hacia adelante, sino hacia atrás, a una peculiaridad histórica que nació hace más de 2500 años. Aquí está la primera clave del misterio, una que casi nadie conoce. Para la gente que vivía ahí, su país casi nunca se llamó Persia. Ese nombre en realidad fue una etiqueta que les pusieron desde fuera, un exónimo. Y todo empezó con los antiguos griegos. Historiadores como Heródoto fueron los grandes cronistas de la antigüedad. Cuando se encontraron con el gigantesco imperio del Este, lo nombraron por la gente con la que tenían más contacto. Los habitantes de una provincia costera al sur, una región llamada Pars o Fars. En griego, esto se convirtió en Persis. Y a partir de ahí, por pura simplificación, los griegos empezaron a llamar Persia a todo el imperio, con su enorme mosaico de pueblos. Es como si unos exploradores llegaran a Estados Unidos, solo hablaran con gente de Texas y decidieran llamar a todo el país Texas. La gente de California o Nueva York no se sentiría muy identificada, pues fue exactamente eso. El nombre Persia se popularizó en Occidente,
y a través del Imperio Romano y la cultura europea, se convirtió en la norma internacional. El mundo entero adoptó un nombre que, en esencia, era una simplificación geográfica. Pero, entonces, ¿cómo se llamaban ellos a sí mismos? Desde tiempos muy antiguos, en sus textos más sagrados, como el Avesta, aparecía una palabra con un significado profundo: Irán. El término viene del antiguo Arianam, que se traduce como la tierra de los arios. Este no era solo un nombre geográfico, sino una seña de identidad. Ario, en este contexto, se refiere a los pueblos indoeuropeos que se asentaron en la meseta iraní hace milenios y se consideraba un término de nobleza y herencia. El imperio sasánida, que gobernó entre los siglos III y VII, ya usaba oficialmente el término Eran-Shar, que significa el imperio de los iraníes. Así que, mientras el mundo occidental hablaba de persas, la idea de Irán como patria ya existía desde hacía siglos. Durante mucho tiempo, esta dualidad no fue un problema. Fuera de sus fronteras eran persas. En casa se identificaban como iraníes. Era una doble identidad que no generaba conflicto. Pero a principios del siglo XX, el mundo estaba cambiando. El colonialismo y el auge de los nacionalismos estaban a punto de hacer que esta dualidad fuera insostenible. Y un hombre, en particular, iba a decidir que ya era hora de que el mundo les llamara por su verdadero nombre. Para entender el cambio de 1935, tenemos que viajar a un país que estaba de rodillas. La gloria de los antiguos imperios persas parecía un cuento de hadas. La dinastía Qajar, que gobernaba desde finales del siglo XVIII, era la sombra de lo que fue. El país era débil, estaba atrasado y, peor aún, atrapado en medio del gran juego, la lucha de poder entre el Imperio ruso y el Imperio británico. Rusia y Gran Bretaña se habían repartido Persia en esferas de influencia, explotando sus recursos y tratándola como un peón en su tablero de ajedrez. La soberanía del país era una broma. Para muchos, Persia se había convertido en sinónimo de humillación y corrupción. En este ambiente de frustración surgió una figura imponente, un oficial militar llamado Reza Khan. De origen humilde, pero con una ambición de hierro, era un nacionalista que miraba con envidia y admiración la transformación radical de la vecina Turquía bajo el mando de Atatürk. Reza Khan soñaba con hacer lo mismo, forjar una nación moderna sobre las cenizas del pasado. En 1921 dio un golpe de Estado. En 1925 depuso al último Shah de la dinastía Qajar y se coronó a sí mismo como Reza Shah Pahlavi. Su misión era clara: arrastrar a su nación, a patadas si hacía falta, a la modernidad. Quería un Estado fuerte, con industria, infraestructuras y un ejército capaz de frenar cualquier injerencia extranjera. Su programa fue autoritario e implacable. Construyó ferrocarriles, fundó universidades y reformó el sistema judicial. Pero su proyecto no era solo material. Quería transformar el alma de la nación. Y para eso necesitaba un nuevo símbolo. El nombre Persia, para él, estaba contaminado. Representaba la debilidad, la decadencia y, sobre todo, la visión orientalista y condescendiente de Occidente. Así que el 21 de marzo de 1935, justo en el equinoccio de primavera, el Año Nuevo iraní, su gobierno envió un aviso a todas las embajadas extranjeras. La orden era simple, pero revolucionaria. A partir de ese momento, en toda la correspondencia oficial, el país ya no debía ser llamado Persia. Debía ser llamado por su nombre original, el que su gente siempre había usado: Irán. El decreto fue un shock. No era una sugerencia, era una exigencia. Reza Shah estaba trazando una línea en la arena. Le estaba diciendo al mundo: dejen de llamarnos por el nombre que ustedes nos dieron.
Dejen de vernos a través de sus fantasías exóticas y coloniales. Llámenos por nuestro propio nombre y reconozcan nuestra verdadera identidad. El decreto de 1935 no fue un capricho. Fue el resultado de una poderosa ideología nacionalista con 3 pilares que nos revelan la verdadera razón secreta. El primero fue el anticolonialismo. Como vimos, el nombre Persia se había manchado por la intromisión occidental, pero era más que eso. En la mente europea, Persia evocaba estereotipos orientalistas, una tierra pasiva, de lujos exóticos y misterios. Una visión romántica, sí, pero en el fondo condescendiente. Reducía una civilización entera a un decorado. Reza Shah odiaba esa imagen. Quería que su nación fuera vista como un estado moderno y soberano, igual que cualquier país europeo. Al tirar a la basura el nombre Persia, estaba rechazando siglos de bagaje colonial. El segundo pilar fue el nacionalismo y la unidad interna. Aquí es donde la simplificación de los griegos se volvió un problema político. El nombre Persia venía de Pars, la tierra del grupo étnico persa. Pero el país era y es un mosaico de pueblos, azeríes, kurdos, luros, baluchis. Usar Persia para nombrar a toda la nación era, en cierto modo, excluir a los demás. Era como llamar Inglaterra a todo el Reino Unido, ignorando a escoceses y galeses. El nuevo nombre Irán era mucho más inclusivo. Como tierra de los arios, se refería a una herencia ancestral compartida por muchos de los pueblos de la meseta. Reza Shah estaba construyendo un estado centralizado y necesitaba una identidad nacional que uniera a todos bajo una misma bandera. El tercer pilar, y quizás el más controvertido, fue el orgullo y la ideología aria. En los años 30, las teorías sobre un origen ario estaban de moda en Europa. El nacionalismo iraní, que ya venía de antes exaltando su pasado preislámico, vio aquí una oportunidad. Para Reza Shah, enfatizar el nombre Irán no era tanto por simpatía con la ideología nazi, sino por una razón mucho más pragmática. Geopolíticamente, era un movimiento astuto. Al destacar una herencia aria, se distanciaba de sus vecinos árabes y turcos y se acercaba a las potencias europeas, sobre todo a Alemania, a la que veía como un contrapeso perfecto contra los británicos y rusos que llevaban décadas asfixiando a su país. Así que la razón secreta no fue una sola cosa. Fue una mezcla de desafío anticolonial, una estrategia de unificación nacional y una controvertida ideología de orgullo ancestral usada con fines muy prácticos. La decisión, como era de esperar, fue polémica. Dentro del país, muchos lamentaron la pérdida de un nombre con tanto peso poético e histórico. Fuera, la confusión duró años. La situación llegó a tal punto que en 1959, el hijo y sucesor de Reza Shah, Mohammad Reza Pahlavi, anunció que ambos nombres, Persia e Irán, podían usarse indistintamente. Sin embargo, el nombre Irán ya había ganado la batalla. Se convirtió en el nombre oficial en las Naciones Unidas y en la geopolítica mundial. Y entonces, en 1979, la Revolución Islámica barrió con la monarquía de los Pahlavi. El nuevo régimen, aunque repudiaba casi todo lo que ellos representaban, mantuvo el nombre Irán. Eso sí, le dieron un nuevo significado, anclado en la identidad chiita y en una postura antiimperialista dirigida, esta vez, contra Estados Unidos. Hoy, la dualidad sigue viva. Irán es el nombre del Estado-nación moderno, la potencia regional que vemos en las noticias. Pero Persia no ha desaparecido, simplemente ha vuelto a su reino original, la cultura, el arte y la historia. Hablamos del imperio persa, de la literatura persa, de la cocina persa. Persia es el alma histórica, mientras que Irán es el cuerpo político.
Son dos caras de la misma y fascinante civilización. La historia de este cambio de nombre es mucho más que una nota a pie de página. Es un recordatorio de que los nombres importan. Son campos de batalla para la identidad y el poder. Nos enseñan que la forma en que nos nombramos a nosotros mismos y cómo dejamos que otros nos nombren define nuestro lugar en el mundo. Esta es una historia increíblemente compleja. ¿Conocías la diferencia entre Persia e Irán? ¿Qué piensas sobre la decisión de Reza Shah? Déjame tu opinión en los comentarios. Historias como esta nos demuestran que cada nombre en el mapa tiene un relato oculto esperando ser descubierto. Y si te apasiona desentrañar los misterios de la historia, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Cada semana exploramos una nueva historia que te hará ver el mundo de una manera diferente. La próxima vez que escuches el nombre Irán en las noticias, recuerda que detrás de esa palabra hay milenios de historia. Recuerda el eco del antiguo Aryanam, la sombra del exónimo griego Persis, y la voluntad de un Shah que, buscando un futuro moderno, obligó al mundo a reconocer un pasado ancestral. Al final, la historia de Persia e Irán no es la de una desaparición, sino la de una poderosa y continua reafirmación de identidad.